I would start with Spencer Rattler at Oklahoma. He's the most talented. This ability just to flip his wrist and the ball goes 70 yards. He's tremendously accurate. He's got a supreme level of confidence. Este es Spencer y tiene un problema. Fue banqueado por Lincoln Riley y su suplente explotó al reemplazarlo. Se volvió favorito para ser elegido con la primera selección del draft y ganó el Heisman. Todos los objetivos que se planteó Rattler al apostar por Oklahoma y Riley los está cumpliendo Williams en su lugar. Todos se olvidaron de un primer año como titular en el que generó más de 3,000 yardas y 34 anotaciones, liderando a los Sooners a su sexto título consecutivo del Big 12. Era el mejor prospecto de su generación saliendo de la preparatoria. Rompió todos los récords como pasador en South Carolina en su segunda oportunidad. Fue elegido como el MVP del Senior Bowl, pero se habla muy poco de él. ¿Qué tan bueno es Spencer Rattler realmente? Spencer Rattler siempre pareció estar destinado a la grandeza. Generó más de 12,000 yardas totales y anotó 130 veces en sus 4 años de preparatoria, imponiendo todo tipo de récords en Arizona. Antes de llegar a Oklahoma, fue invitado al Elite 11, una competencia entre los mejores pasadores a ese nivel donde han participado jugadores como Tua Tagovailoa, Trevor Lawrence o C.J. Stroud. Rattler compitió contra Jaden Daniels, Sam Howell y Bo Nix, entre otros jugadores, y ganó. Fue elegido como el MVP del evento y su talento natural llamó tanto la atención que Netflix lo siguió durante su último año de preparatoria en una serie documental llamada QB1. Rattler fue reclutado por universidades como Alabama, Notre Dame y Arizona State, pero apostó por Lincoln Riley en Oklahoma por su trabajo con jugadores como Baker Mayfield y Kyler Murray, que fueron elegidos con la primera selección global tras ganar el Heisman con él. Spencer sabía su nivel de talento y cuál era su destino, por lo que se comprometió con los Sooners con el objetivo de convertirse en el próximo pasador en seguir ese plan de desarrollo. Todo parecía ir viento en popa para Rattler, pero el documental de Netflix se estrenó y Spencer quedó evidenciado como un mal compañero. Su actitud prepotente y negación a aceptar sus propios errores sembraron dudas sobre su viabilidad al siguiente nivel, algo que resultó tener fundamento. That's all on you, bro. You won the Elite 11. Okay. You're the cockiest, you're like, you know what, guys, that's on me. Instead of saying, you know what, Caleb, you suck. El tema es que Rattler se enfrentó a la adversidad por primera vez en su vida y no lo tomó bien. En su primer año con los Sooners, fue suplente de Jalen Hurts, quien estaba intentando desarrollarse con Lincoln Riley tras ser banqueado por Tua Tagovailoa en el juego de campeonato. El tema es que Rattler declinó la oportunidad de participar en las prácticas de primavera con los Sooners porque, en sus palabras, quería divertirme. Es mi último año de preparatoria, quiero quedarme un poco más de tiempo. El problema es que Rattler no aprovechó ese tiempo para nada positivo. Fue suspendido durante su último año de preparatoria y nunca se revelaron las razones. Él admitió que fue culpa de una falta de conducta suya, pero no tiene que ver con el alcohol. Más allá de eso no especularemos, pero la perspectiva preocupa porque sembró dudas sobre su competitividad. Rattler, en lugar de competir por el puesto como titular desde el inicio con Jalen Hurts, prefirió alargar la etapa de su vida que estaba por concluir, una decisión que mostró su inmadurez. Riley lo mantuvo como el tercero detrás de Tanner Mordecai y resaltó su falta de experiencia en el sistema como la razón. En su segundo año universitario y primera temporada completa como titular con los Sooners, flashó el talento que lo llevó a ser el mejor prospecto de su generación al inicio, anotando 8 veces en sus primeros 2 juegos y rompiendo un récord de Sam Bradford de más touchdowns para un freshman en el proceso. Pero su toma de decisiones fue un problema. Aquí pueden ver cómo jugaba en un inicio. Esto es de su primer juego y lo muestro para que tengan una idea de su punto de arranque. Ya se podía ver la base de un jugador con un futuro en la NFL. Todos los pases estaban disponibles para Spencer Rattler, pero también aguantaba el balón demasiado a ratos y arriesgaba innecesariamente. Todo esto quedó evidenciado desde su primer juego. Los Sooners perdieron 2 de sus primeros 3 partidos contra rivales que tenían décadas sin vencerlos, y Rattler fue banqueado contra Texas. Perdió el vestidor porque su actitud prepotente solo era tolerada cuando estaba dando resultados. Volvió a recibir una oportunidad en ese mismo juego y logró liderar una remontada. A partir de eso, algo pareció cambiar dentro de Spencer. Aparentemente se volvió más humilde y aceptó sus errores. Explotó el resto de la temporada, generando más de 3,000 yardas y 34 anotaciones, liderando a los Sooners a su sexto título consecutivo del Big 12. Aunque arriesgó demasiado el ovoide, evidenciado por sus 7 intercepciones y 6 balones sueltos, mostró una habilidad extraordinaria para conseguir jugadas grandes considerando que era un pasador de primer año. Por eso, las expectativas de cara a 2021 eran de Heisman. Rattler tenía la oportunidad de afianzarse como la primera selección global del draft en 2022, aprendiendo a proteger el ovoide, y todo parecía indicar que ya había aprendido su lección como líder en un programa exitoso. Pero el problema es que regresó a sus malos hábitos. Rattler arrancó la temporada con un rendimiento errático.
solo lanzó para 10 anotaciones en sus primeros 5 juegos con 7 entregas, y la historia volvió a repetirse, pues fue banqueado contra Texas por segunda ocasión en su carrera. Nadie podía negar que era inmensamente talentoso, pero rebasó demasiadas veces la delgada línea existente entre un mariscal de campo que arriesga para conseguir la jugada grande con la de un pasador que se expone a entregas de balón porque no es capaz de aceptar una jugada perdida. Después de 2 entregas consecutivas, los Sooners iban abajo por 18 puntos en el segundo cuarto. Fue en ese momento cuando Riley decidió apostar por su pasador de primer año en Caleb Williams para reemplazar a Rattler en uno de los juegos de mayor rivalidad para la Universidad de Oklahoma. Williams aprovechó la oportunidad, liderando una remontada frenética sobre los Longhorns y ganando el puesto de titular en el proceso. El pasador, que estaba destinado para afianzarse como ganador del Heisman y futura selección número 1 en el draft, fue Caleb Williams y no Spencer Rattler. Otra vez se enfrentó Rattler a adversidad en su camino y otra vez lo tomó mal. Habló a través de su entrenador personal, diciendo que estaba esperando al final de año para cambiar de programa. El problema es que Oklahoma estaba invicto y rankeado número 1 en ese momento. En lugar de desviar la atención sobre su persona y hacia el éxito colectivo, ese anuncio volvió a poner el foco sobre un suplente. Incluso reveló en una entrevista al final del año que tomó la decisión de abandonar el programa tras el juego contra Texas. Y no es por ser demasiado crítico con él, pero eso tampoco me gustó. ¿Dónde quedó el fuego competitivo? Eso que te impulsa a trabajar más duro para demostrar que se equivocan por querer apostar por alguien más. Desde mi punto de vista, Rattler se convirtió en una distracción en lugar de buscar el bien del equipo o intentar aprender de la situación. ¿Dónde quedó esa humildad de Rattler, ese liderazgo, ese deseo de ganar sin importar cómo se dé? Meses después, Riley fue contratado por USC y Williams se transfirió para seguir trabajando con él. Rattler también buscó un cambio de escenario, aunque obviamente él lo hizo con otro objetivo. Eligió South Carolina porque quería volver a empezar de cero y trabajar en un esquema con conceptos de NFL. También era la oportunidad de mantenerse en la SEC compitiendo al más alto nivel, de la mano de un entrenador en Shane Beamer al que ya conocía, pues Beamer entrenó a las alas cerradas de los Sooners en los primeros 2 años universitarios de Rattler. Despojado de toda expectativa y buscando rehabilitarse, Rattler pareció dar un paso atrás en el emparrillado durante su primer año con los Gamecocks, pero uno hacia adelante como líder fuera de él, lo cual resultó ser más importante a largo plazo. En su primer juego, registró el peor rating de pasador del SEC. Durante la temporada, apenas promedió 189 yardas aéreas por partido y solo lanzó 18 touchdowns contra 12 intercepciones, con 7 balones sueltos, pero cerró el año con los 2 mejores juegos de su carrera hasta ese momento. South Carolina venció a Tennessee y Clemson, 2 equipos rankeados en el top 10. Volvió a mostrar que tiene el talento para controlar partidos importantes y vencer rivales más talentosos que su propio equipo. Rattler se comprometió otro año con los Gamecocks y llegaron a su ranking más alto desde el 2014. El problema es que Rattler y su universidad volvieron a quedarse cortos en 2023. Solo ganaron 5 partidos, y aunque Rattler pareció dar un paso hacia adelante en su desarrollo porque aprendió a limitar los errores con 9 entregas menos que en 2022, lo cierto es que ese estilo conservador también ha minimizado las jugadas grandes que puede conseguir. Solo lanzó para más de 20 anotaciones en una temporada en su primer año con los Sooners y no pudo sobreponerse a la ausencia de talento en ofensiva de los Gamecocks. Lo que sí me parece importante resaltar es que ese nivel de producción es inédito para South Carolina. Así que no estamos hablando de una fábrica de pasadores ni mucho menos. Como prospecto, lo que me preocupa es que la mejor versión que hemos visto de él sigue siendo esa de 2020 en Oklahoma. Además, sufrió 40 capturas el año pasado, es uno de los peores pasadores en ese sentido. Y aunque su línea ofensiva era malísima, Rattler es un jugador que genera su propia presión por su movimiento dentro de la bolsa de protección. Juega un estilo similar al de Caleb Williams, extendiendo la jugada por las mismas razones, pero Caleb fue capturado 17 veces menos y generó casi el doble de anotaciones totales que Rattler en 2023. Ha demostrado que él sí puede rendir jugando de ese estilo. Rattler no. Su tendencia a intentar crear fuera de la estructura de la jugada no fue recompensada con jugadas grandes para su equipo y dejó mucha carne en el hueso por estar siempre buscando la jugada grande. Cuando es paciente dentro de la bolsa de protección y se deshace del ovoide en ritmo, es capaz de completar todos los pases necesarios para brillar al siguiente nivel, pero demasiadas veces busca extender la jugada cuando no lo requiere. Además, tiene una tendencia a dejar que sus emociones afecten su rendimiento en el emparrillado. En su último juego con los Gamecocks, su ofensiva tuvo 3 entregas y su toma de decisiones fue empeorando a medida que avanzó el juego y la diferencia en el marcador se iba incrementando. Terminó con su peor marca en yardas de la temporada y volvió a lucir como un jugador que comete errores. Después de esa etapa se declaró al draft y ha tenido un proceso previo extraordinario. El Senior Bowl le permitió demostrar su talento natural contra los mejores prospectos de la clase y fue elegido como el jugador más valioso del enfrentamiento tras una semana de prácticas muy sólida.
Aunque su tiempo en las 40 yardas fue cercano a los 5 segundos, creo que tiene suficiente fortaleza y creatividad en esa faceta como para ser una amenaza que las defensivas deben tomar en cuenta, pero nunca va a ganar de esa forma en la NFL consistentemente. Me recuerda mucho a Sam Howell saliendo de la universidad, un jugador cuya carrera fue de menos a más en North Carolina y pasó de ser visto como posible selección en el top 5 antes de su último año a ser elegido en la 5ª ronda por los Commanders. Pero Howell eventualmente recibió una oportunidad y mostró que puede ser productivo en la situación correcta. Lo que sí debo mencionar es que Howell no tenía las dudas sobre el liderazgo y actitud que Rattler presenta. Eso sí, Rattler tiene más brazo que Sam Howell, así que su techo es un poco más alto si puede mejorar el aspecto del liderazgo. El tema es que también es más bajo su suelo por esas preguntas. Y lo cierto es que yo no estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda en ese aspecto. Ya ha recibido varias oportunidades en el pasado y siempre respondió poniéndose a sí mismo por encima de su equipo. Es lo que es. No me gusta y aunque reconozco el talento, yo no querría ser aficionado del equipo encargado de desarrollarlo. No todos los prospectos de los que hablé van a ser de mi agrado personal y no en todos tendré razón tampoco. Podrá parecer que estoy siendo demasiado crítico con Rattler, pero la verdad es que lo tengo agrupado con jugadores como J.J. McCarthy y Sam Hartman, que considero que podrían ser titulares al siguiente nivel en la situación correcta. Jugadores que ya están en la NFL y son comparaciones realistas para Spencer Rattler desde mi punto de vista, incluyen a Sam Howell o a Baker Mayfield, pasadores que pueden rendir por encima del promedio en un buen año o verse como suplentes glorificados en uno malo. E incluso te dan ese nivel de partido a partido, de serie ofensiva a serie ofensiva, son inconsistentes en el peor de los sentidos. En esta generación, Rattler tiene suficiente brazo como para empujar por ser un pasador franquicia si alcanza su potencial. El tema es que también creo que es el prospecto que más posibilidades tiene de terminar fuera de la liga antes de los 30 años de cualquier jugador discutido como posible titular en esta clase del draft. Además, será un novato de 24, edad en la que normalmente ya podemos darnos una idea de lo que será un mariscal de campo el resto de su carrera. No sé si tenga el fuego competitivo necesario para seguir luchando por una oportunidad si no se le presenta rápidamente. Y el hecho de que sea casi el mismo prospecto a los 24 que era a los 20, me preocupa. De todo corazón espero equivocarme porque es muy entretenido verlo jugar cuando está bien, pero también muy frustrante cuando juega mal. Les agradezco si llegaron hasta este momento del video. ¿Están de acuerdo con mi evaluación de Spencer Rattler? ¿De qué otro jugador les gustaría conocer su historia? Déjenlo en los comentarios y no olviden darle me gusta al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y manténganse atentos del contenido diario que estamos generando sobre esta clase del draft de la NFL. Yo soy Santiago Escamilla y esto es Destino Canton.